desierto de Atacama. Es hoy el escenario perfecto para acoger al Festival Internacional de Artes Escénicas Identidades. Del 3 al 28 de octubre, artistas de Italia, Chile y Perú mostrarán espectáculos, realizarán seminarios, residencias, exposiciones y trueques con la comunidad. Identidades en Mejillones, Antofagasta y San Pedro de Atacama. Nos gusta el matinal de Antofagasta Televisión. Buenos reportajes, buenas entrevistas. Es la única manera de informarse sobre la región. Es algo que prácticamente no se ve en todas las ciudades. Yo me entretengo y disfruto de Antofagasta Televisión. Yo me acompaño con Antofagasta Televisión. Nosotros nos entretenemos con Antofagasta TV. Le mando un afectuoso saludo al personal que trabaja en Antofagasta Televisión por este año más de vida. Yo me entretengo y me informo con Antofagasta Televisión. ¡Feliz cumpleaños! Lo mejor en tele. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Les saluda Carlos Pérez Morgado y quiero invitarlo todos los jueves a las 22:15 horas a nuestro programa Capital Minera, un espacio donde la minería, la energía, la innovación, la economía y la sociedad tendrán su lugar. Recuerde, todos los jueves a partir de las 22:15 horas a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Encuentro Regional, la cita de los lunes, conversación obligada ya en Antofagasta Televisión para tratar temas de la contingencia. Ya no recuerdo qué número de veces esta que vamos a hablar de contaminación, porque sin duda ha sido tema, tanto del 2014 como de este 2015, pero hay hitos que no vamos a dejar pasar y es por eso que el panel de esta noche va a estar conformado por quienes han sido protagonistas del tema de la contaminación. Vamos a estar con movimientos sociales, con algunos móviles, incluso contactos telefónicos con parlamentarios. Lo importante es que usted siga el hashtag de Encuentro Regional para comunicarse con nosotros, opinar, interactuar, preguntar además al panel. Los recientes exámenes de pelo practicados a los niños y niñas del Jardín Infantil Semillitas, la comisión, ¿verdad?, investigadora por contaminación, que ya llega a su final y que donde vamos a esperar, ¿cierto?, algunos resultados y otros aspectos que han marcado también como las preguntas que se hacen los movimientos sociales respecto del plan de sustentabilidad que el gobierno ya propuso y que algunas de estas agendas en el corto y mediano plazo debieran comenzar a materializarse. Vamos a presentar de inmediato a quienes nos van a acompañar esta noche en Encuentro Regional. El presidente del Colegio Médico en Antofagasta, el doctor Aliro Volados, está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Gracias a usted, muchas gracias. Y por primera vez en el Encuentro Regional, la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo, quien ha accedido personalmente a conversar con nosotros también de este tema durante la noche. Muchas gracias, Carolina, gracias por la invitación. Gisela Contreras, quien se ha vuelto también protagonista de esta noticia, es la vocera de los apoderados del Jardín Infantil Semillita. Muchas gracias, Gisela, por acompañarnos también esta noche. Muchas gracias por la invitación y al tiro te hago la aclaración de familias. Siempre preferimos hablar de familias y no de apoderados, porque en realidad esto nos afecta a todos como familia. Y también quien es apoderada y también parte, ¿cierto?, de la familia afectada, en este caso es María Allende, quien también está con nosotros esta noche, también del Jardín Infantil Semillitas. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Bien, yo decía, hay algunos hitos y no queremos de alguna manera dejar pasar estos y me gustaría precisamente partir por los recientes resultados de los exámenes de pelo que se practicaron a los niños y niñas del Jardín Infantil, donde un poco para algunos se viene a ratificar resultados que tal vez con los exámenes de sangre muchos ya advertían, que es en definitiva, ¿cierto?, la
peor muestra, diría yo, de que tenemos una contaminación evidente. Quiero saber eso, el primer momento, Gisela, cuando les entregan estos resultados y un poco ya se han enfrentado en el mes, a principios de año, lo hicieron en el mes de febrero, ¿verdad?, con los anteriores resultados. Y esta vez nuevamente se ratifica. Sí, en realidad los resultados llegan a confirmarnos algo que en realidad todos ya sabíamos. Lo que no sabíamos eran los niveles de exposición y tampoco teníamos la certeza de que la exposición había sido prolongada en el tiempo, que es lo que estábamos conversando con el doctor un poquito antes de entrar. O sea que los exámenes de pelo en definitiva nos demuestran exposición, pero no es la exposición puntual que demuestra sangre, sino que es una exposición en un tiempo más prolongado. Entonces eso es lo que vienen a mostrarnos estos exámenes de pelo. Y vienen a mostrarnos también y a confirmarnos que a pesar de las limpiezas, a pesar de tanto anuncio, los niños siguen contaminándose. Porque si hoy tenemos, cuando tomamos una muestra en agosto, tenemos niños que muestran estos tremendos niveles de contaminación, en algunos casos otros menos, pero sí tenemos niveles de contaminación, entonces significa que en la práctica los niños no han dejado de contaminarse. Y eso es un tema grave, un tema severo, un tema que al final nadie habla. Gisela, no es solo uno de tus hijos, entiendo, son dos además sí, los que tú tienes los resultados en la mano, ¿no? Sí, y de hecho me llama mucho la atención porque, claro, uno piensa, en definitiva, que dice, o sea, dices, bueno, el que está en el jardín es el que va a estar con mayores niveles de contaminación. Y te das cuenta que no, que finalmente, ¿qué es lo que ha pasado con el jardín? En el jardín ha pasado que producto de toda esta situación de contaminación tan severa que vivimos a fines del 2014, entramos en el 2015 con un cambio radical en los hábitos de las tías para con los niños. Hábitos de limpieza, lo que en la práctica significó que si bien el jardín está contaminado, los niveles de contaminación han afectado en menor cantidad a los niños. ¿Por qué? Porque en definitiva los cambios de hábitos son los que hacen que esa contaminación no, de cierta forma, como que no ingrese al cuerpo, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente los niños que están en el jardín han estado menos expuestos y los que están fuera, en realidad, en otros lados, la gente le pone menos atención. No sé, por la mira está en el LEA, por ejemplo. El LEA también está prácticamente frente al puerto. Y ahí tampoco nadie se atreve a decir, oye, ¿qué está pasando acá? Mi hija está ahí y tiene niveles altos no solo de arsénico, o sea, de plomo, arsénico, pero además tiene niveles altísimos de rubidio. Y tú te preguntas, ¿de dónde viene el rubidio? Bueno, el rubidio viene del agua, está en el agua. En el agua que nos dan aquí en Antofagasta está el rubidio y por algún motivo el organismo de la Emilia lo está capturando más. María, también en tu caso, y bueno, otros que se conocieron, explicaban justamente ante la comisión incluso el caso de una mujer embarazada que su chiquitito presenta también altos niveles de concentración de metales pesados. Sí, bueno, en realidad cuando recibimos los exámenes me tocó enterarme de que el examen más alto era de mi hija, de la mayor, que tiene 14 años ahora. Y es preocupante porque tú no sabes qué hacer en el minuto que tú entregas los exámenes, te quedas ahí helada y no sabes en realidad qué hacer. Pero bueno, ya le tomamos el examen de la sangre para poder hacer las comparaciones. Y pienso en mis otros dos hijos, que el que está en el jardín está menos contaminado que los otros dos que ya salieron del jardín en realidad. Y sí, en realidad hay casos de guaguitas que vivieron frente al puerto y están contaminados. Y las mamás preguntan, ¿qué hacemos ahora? Cuando te dicen justamente que los niveles más altos están en tu hijo, ¿qué pasa con eso? Tú que cuando vas a la comisión y has dado, me imagino, el relato muchas veces, no es la primera vez que te están preguntando, ¿verdad?, lo que yo justamente estoy poniendo sobre esta mesa. ¿Cómo ves tú el proceso? ¿Cómo se ha planteado justamente, o lo que ha pasado con los niños del Semillita, que se han vuelto uno de los símbolos más terribles de la contaminación en Antofagasta? A ver, ¿qué pasa acá? Que los niños, todos nombran a los niñitos del Semillitas porque son los que tienen exámenes. Pero en realidad aquí todos los niños de Antofagasta están contaminados, no solamente los del Semillita o los que tenemos el examen en la mano. Si cualquier mamá o papá toma a su hijo y le manda a hacer un examen, se va a dar cuenta que están contaminados y muchos no le toman el peso que deberían tomar, pero están contaminados todos al fin del cabo. Igual es fuerte porque tú te encuentras en una situación que acá nadie toma conciencia y no sabes qué hacer en realidad. Pero igual hemos tenido bastante apoyo de bastante gente, bueno, de la señora Karen Rojo, que ella ha estado todo el rato con nosotros y se agradece. Alcaldesa, una de las primeras críticas que de inmediato se levanta y viene desde algunos sectores médicos también es por qué la Corporación Municipal de Desarrollo Social elige
de alguna forma, hacer un examen de pelo cuando muchos planteaban que el de sangre era necesario para detectar justamente el plomo, que es uno de los metales pesados más preocupantes en este caso. A ver, Carolina, yo considero que ese tipo de aseveraciones lo único que intentan es tratar de bajar el perfil, algo de lo que es completamente evidente. Se ha demostrado en el suelo con el trabajo que ha hecho el Colegio Médico, el Servicio de Salud en su época también determinó, se hicieron los exámenes de sangre, hoy en día con los exámenes de pelo, y es evidente que la ciudad de Antofagasta está contaminada. Yo creo que nadie puede entrar a juzgar de que nuestra ciudad está en una crisis de contaminación evidente. Lo que sí molesta de que en vez de solucionar el tema de fondo, que pasa por fiscalizar a la empresa, por determinar cuáles son las fuentes de contaminación, el debate se centra en si es el pelo o es la sangre, aquellos que van a determinar los valores. Hay que entender de una vez por todas, y eso yo me alegro de la comisión, de que después de todo el debate que se generó, de que se entendió que la ciudad de Antofagasta está contaminada. Y para eso tiene que existir una voluntad por parte del Estado, del gobierno que está de turno, tiene que existir una voluntad por parte de los parlamentarios y de toda la ciudadanía en poder encaminar este tema a un solo objetivo, de que la ciudad de Antofagasta, no por ser una región minera e industrial, tiene que estar recogiendo o recibiendo todas las externalidades negativas producto del mal manejo que se ha tenido en cuanto a que las normativas medioambientales están débiles, no se realizan fiscalizaciones y por lo tanto yo creo que esta comisión y todo el trabajo que nosotros hemos hecho de manera individual y que al final se ha traducido en esta misma mesa, Carolina, que ha sido súper rica, de poder lograr en esta comisión investigadora la solución definitiva. Tengo entendido que han existido muchas mesas y yo estoy muy esperanzada que esta va a ser la oportunidad de, por una parte, determinar cuáles son las fuentes de contaminación, regularizar las normativas medioambientales que se ajusten a los niveles en los niños, en los adultos, y por otra parte, sancionar a las empresas que realmente están generando este daño medioambiental, que lamentablemente en el caso del plomo son daños irreversibles a los niños. Se ha demostrado científicamente este daño neurológico a los pequeños, hay un retardo en el crecimiento, en los adultos también, hay un problema también en el sistema celular, en los espermas, en fin, todos nos vemos afectados y esto es un tema que tenemos que entender lo que es completamente transversal. Aquí no hay una distinción política, no, aquí todos nos estamos afectando. Ya fuimos sometidos en los años 70 hasta los años 80 con la concentración de arsénico. Muchos de nosotros el otro día nos miramos los brazos y las piernas, las marcas de la guerra que yo le llamo por esta acumulación de arsénico en nuestro organismo. Entonces, ¿qué más quieren las autoridades que en este momento están de turno para poder decir esta ciudad está contaminada y en niveles de plomo yo creo que ya es suficiente? Tenemos que hacer ahí algo en este tema. Doctor, ¿cómo ha mirado usted con la experiencia que además y tocándole además presenciar procesos ya del año 98, ¿verdad? Lo que estamos viviendo parece para muchos, ¿verdad? Revivirse un momento y de manera más terrible, donde una vez más los niños son los protagonistas y quienes más se ven afectados. Los niños del plomo de esa época probablemente hoy día sean también unos adultos, nadie sabe exactamente qué pasó con ellos, cuál es el seguimiento que se hizo a esa generación. Y podríamos creer lo que la alcaldesa dice, que esta comisión a lo mejor sí va a ser la definitiva, o pecamos de ingenuos, porque para quienes vivieron el proceso del 98 resulta un poco difícil creer que los resultados van a ser a largo plazo, las decisiones que se tomen de Estado, ni siquiera de gobierno en realidad de turno. A ver, con respecto a la comisión, nosotros como Colegio Médico tenemos mucha esperanza de ella, ¿no? No nos olvidemos que en Arica, ¿no?, cuando se produjo una contaminación muy seria también con una serie de residuos que fueron ubicados y posteriormente se hizo una población, se hizo también una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Arica es la única ciudad que tiene legislación con respecto al proceso de contaminación, pero solamente opera en Arica. Los niveles de contaminación están definidos especialmente para Arica. Se extrapola al resto del país, ¿no? Y se tomaron medidas incluso de indemnización a los afectados, ¿no? Se le entregó casas, se cambiaron de lugar, o sea, se hizo una acción, digamos, remediadora, se terminó con el proceso de contaminación, se indemnizó a las personas, ¿no es cierto?, y se les cambió de lugar. Acá no ocurrió lo mismo en el año 98, no fue de la misma manera, se hizo limpieza, pero no hubo compensaciones, no hubo... Exactamente, pero que no hubo comisión de investigación en el año 98 aquí en Antofagasta, ¿no? Es un error nuestro, ¿no? Hoy día tenemos una comisión investigadora y tenemos esperanza y depende de la presión que pueda hacer la comunidad tomando conciencia de este problema, ¿no? Digamos, se puedan lograr, digamos, resultados positivos, ¿no? Sobre todo que hay dos
parlamentarias que están en la comisión, que son de la ciudad, que conocen, que están muy comprometidas con el tema, ¿no? La doctora Marcela Hernando fue una directora del Servicio de Salud, intendente de Antofagasta, ¿no? Y de tal manera conoce perfectamente el problema, ¿no? Y por otro lado, la diputada Núñez también, que también está muy comprometida. Ahora, como médico, ¿da o no da lo mismo cómo se practiquen estos resultados, verdad? Porque tuvimos una primera muestra bastante polémica, ¿verdad? Asumida por parte del ministerio en este caso. Luego hay otra muestra, ¿cierto?, de la Universidad de Antofagasta, y tenemos finalmente la de la CMDS que va a pelo. Todas son positivas porque ayudan a entender cómo está operando la contaminación en nuestra población. Yo le puedo nombrar 2 investigaciones más, ¿no? Y que son realmente muy preocupantes. En Antofagasta se hizo una investigación en la Universidad de Antofagasta con la actual Seremi de Salud, ¿no? En que se investigó, y yo participé un poco en ese trabajo, investigando metales pesados en placenta y en cordones umbilicales. Y se encontró, ¿no es cierto?, estos metales pesados en placenta y en cordones umbilicales. Imagínense, o sea, un recién nacido, ¿no?, ya en el periodo de gestación tuvo contacto con estos contaminantes, habiendo estado protegido por la madre, pero la madre, digamos, como está expuesta a este tema, ¿no?, le transmitía, digamos, los efectos negativos de la contaminación que estaba recibiendo ya el hijo en el periodo, digamos, de la gestación. Y por otro lado, en la Universidad de Antofagasta, ¿no?, en la Universidad de Antofagasta se hizo un estudio, el doctor Solar, que es un cardiocirujano, ¿no?, en lo cual los tejidos de pacientes operados en la clínica de Antofagasta hace poco tiempo, ¿no?, se le hizo estudio de metales pesados y se encontraron que tenían, ¿no es cierto?, también metales pesados. Por consiguiente, el examen en sangre, claro, es un examen que se utiliza fundamentalmente para el manejo clínico, porque lo único que podemos hacer es sacar el plomo o los metales pesados del torrente circulatorio, y específicamente el plomo, ¿no? Es lo único que podemos hacer, pero de la sustancia que están depositadas en los huesos, digamos, no está indicado hacer una extracción porque es tremendamente riesgoso y peligroso para el propio paciente, porque eso ya está depositado. El organismo, una vez que toma contacto con el metal pesado, lo trata de eliminar por la vía de los riñones, ¿no?, o depositándolo en el resto del organismo, dejándolo de actuar donde especialmente tiene interés el organismo de que no actúe, como en el caso del cerebro, en el caso del plomo, ¿no? Ahora, entonces el hacer exámenes, ¿no?, de este tipo de tejidos nos indica que esa persona estuvo sometida a una contaminación en un plazo largo. Y por consiguiente es un elemento para entender el problema. Lo que uno no entiende es por qué no se toman medidas que son las que están indicadas en este caso, eliminando la contaminación. Y justamente ahí apunta primero una medida que uno se imagina, ¿cierto?, y la más prioritaria. Una vez que se conocen los primeros resultados de los primeros exámenes practicados a los niños del Jardín Infantil Semillita, las medidas debieron haber sido de inmediato, ¿no? ¿Cuáles fueron las medidas en los niños, por ejemplo? Y aquí quisiera que a lo mejor, yo sé que es temas más privados, pero que a lo mejor nos pudieran comentar, porque se habló... médicas, las medidas que tomó el salud, efectivamente. ¿Quieres saberla realmente? No, resulta tragicómico. Pero, a ver, las medidas que se tomaron fueron, en primera instancia, hacer contramuestras para saber si efectivamente los niños tenían tantos niveles tan altos, o sea, volver a pinchar a los niños en primer lugar. Y una vez que se hizo eso, las medidas han sido siempre exactamente las mismas. Te citan al policlínico, donde una doctora hace un examen físico del niño, y después te dice, no, el niño está súper bien, no tiene absolutamente ningún síntoma de contaminación o de intoxicación por plomo. Y después te pasan un papelito, un díptico, donde dice, estos son alimentos quelantes. Usted haga que su niño coma esto. Dice que tome más leche, que la naranja ayuda a... Y vía alimentación. Esas son las únicas medidas que ha tomado. ¿Es correcto hacer eso? ¿Cómo se trata a un niño que se sabe que está contaminado, doctor, por metales pesados? Aquí hay un tema que es tremendamente preocupante. Es muy poco lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque, como le digo, lo tenemos en la sangre circulando, en este caso el plomo, vamos a hablar del plomo, ¿no? Y lo que es peligroso, ¿no?, y lo que es inmediato es sacarle o disminuirle, ¿no?,
la dosis muy tóxica que está circulando por la sangre. Pero si el niño tiene plomo en la sangre menor de la indicación de quelación, no se le puede hacer nada, solamente hacerle un seguimiento, ver que si necesita algún apoyo de tipo psicológico, si tiene algún problema neurológico, ver con qué puede hacer el clínico, pero lamentablemente es muy poco lo que podemos hacer los clínicos, digamos, cuando ya se ha producido la contaminación. El organismo, ¿no es cierto?, del propio afectado, el que hace la eliminación, trata de sacar el material de metales pesados de la sangre, pero del que está y lo elimina por la orina o lo deposita en los huesos. Y después solamente se hace seguimiento, que es lo que hace el policlínico, ¿no es cierto?, que tiene instalado en este momento el hospital. Claro. Pero por eso es que es tremendamente importante, ¿no?, y en todas partes del mundo se dice y se exige, ¿no?, que cuando se detecta una situación de este tipo, lo primero que tiene que hacerse es terminar con la contaminación. Cosa que nosotros no hemos hecho en el caso de Antofagasta. Bien, justamente porque es uno de los temas que todos han planteado, o sea, llegar a esa fuente de contaminación es lo que muchos aún no logran responder, por lo menos con un estudio. Es decir, sabemos que tenemos a niños que es el resultado de una contaminación, pero la pregunta es quiénes justamente contaminan Antofagasta. Para algunos sectores está bastante claro quiénes son, para otros no se asume, cierto, que se es una empresa contaminante. Vamos a tomar contacto de inmediato desde el sector de aledaño al puerto de Antofagasta. Está Ricardo Díaz, vocero del movimiento Este Polvo Te Mata, justamente en pantalla, para sumarlo a esta conversación y a este panel de la noche en Encuentro Regional. Ricardo, muy buenas noches, gracias por ponerte en contacto también con Antofagasta Televisión a esta hora. Buenas noches, Carolina, y un gran saludo a todos los que están ahí presentes en la mesa. Hemos trabajado en conjunto, así que bueno, a mí me toca el rol de estar en la calle y estar planteando estos temas que tienen que ampliarse a una mirada hacia toda Antofagasta. Ricardo, mira, justamente estamos en esta discusión. Yo preguntaba cuáles habían sido las medidas en términos de salud, ¿verdad?, que se adoptaron primero con los niños que se detectaron con presencia de metales pesados. Ahora, respecto de la fuente contaminante, para el doctor y para muchos, ¿cierto?, la única forma de terminar, ¿cierto?, con las situaciones que tenemos hoy en discusión, precisamente tiene que ver con tener certeza para todos de cuáles son las fuentes contaminantes y erradicarlas de inmediato. ¿Cuál es el planteamiento que tú tienes hoy por hoy con los resultados que ya conocemos, con los informes que se han entregado, con las propuestas que ha hecho el gobierno y con cuánto de eso se ha ejecutado hoy? Yo creo que hay que considerar que nosotros hemos realizado acciones en los tres poderes del Estado, no solamente en el poder legislativo. Nosotros hemos hecho denuncias en la Superintendencia de Medio Ambiente que ha planteado una certeza jurídica. El Tribunal Ambiental definió que el puerto era uno de los focos contaminantes de Antofagasta. Y eso está definido así, está consancionado, y en este momento hay en el Tribunal Ambiental de Santiago, porque todavía no se constituye el nuestro acá en Antofagasta, está una reclamación de ATI respecto de esa sanción. Pero ya hay una certeza jurídica, o sea, el SMA cuando hace su fiscalización determina que los galpones que están a mi espalda son contaminantes para el borde costero. Y en ese sentido ya hay certeza. También tenemos una denuncia en la Fiscalía. Hay una investigación con peritos de la PDI que hicieron rastreo sobre el borde costero y ellos también están próximos a plantear una verdad. O sea, nosotros sabemos que la empresa ATI y que la empresa portuaria de Antofagasta es uno de los focos contaminantes. En ese sentido, debiéramos pensar todos nosotros como ciudad qué vamos a hacer con el puerto y cómo vamos a convivir con ellos. Y en ese sentido, tenemos que ir pensando soluciones que nos convoquen a todos. Esto no puede tomarse de una perspectiva partidista o política, esto tiene que tomarse de una perspectiva ciudadana. Necesitamos a la gobernadora, necesitamos al intendente, necesitamos a los diputados, a los senadores, a la misma alcaldesa. Tenemos que estar todos llevando nuestros petitorios a la presidenta de la República. Ella es la responsable, ella es la que define lo que tiene que hacer esta empresa estatal.
Ricardo, quiero trasladarme hacia el mes de marzo, ¿cierto? Cuando todos conocemos este plan de sustentabilidad que planteaba en el corto plazo una agenda, también en el mediano plazo y con medidas bien particulares. Y justamente una de esas tiene que ver con la fiscalización constante que además se comprometió a hacer respecto de los camiones principalmente que llegan hasta ese sector, sindicado, ¿cierto?, como una de las principales fuentes también de contaminación. ¿Cómo ves que se han desarrollado también las medidas que, si bien mitigan en parte, no están solucionando tampoco el problema de raíz para los que se han puesto, ¿cierto?, el tema? Efectivamente no se han cumplido ese plan de sustentabilidad que nos prometió el gobierno. Tampoco se cumplió el estudio de 6.000 millones de pesos que tenía que evaluar la condición de contaminación de la ciudad de Antofagasta. En ese sentido nosotros quisiéramos un Estado vigilante, un Estado que esté pendiente de toda la ciudadanía. Yo entiendo que se hicieron estos exámenes para el Jardín Semillita y entiendo que la actuación de la alcaldesa tiene que ver en su rol de sostenedora. Pero aquí la alcaldesa tiene un rol más amplio. Aquí tenemos que cuidar a toda la ciudadanía y tenemos que tratar de darle certeza a toda la población de Antofagasta respecto de su condición. Y en tal sentido, a mí me gustaría invitar a la alcaldesa que defina cuál es el rol de ATI, por ejemplo, en su participación en la CMDS. ¿Por qué estamos trabajando y por qué toman decisiones respecto de salud pública y de educación pública una empresa que está siendo cuestionada por la ciudadanía? Eso me parecería interesante. Me parecería interesante que el intendente definiera cuándo se va a empezar a hacer el plan de sustentabilidad. Me parecería que sería bueno que los diputados definieran cuándo nos van a ayudar a llegar donde la presidenta para plantear las dudas de Antofagasta. Son muchas dudas las que tenemos y son muchos los reclamos que tenemos como ciudadanos, porque efectivamente estamos siendo postergados y no estamos siendo tratados como nos merecemos. Alcaldesa, ha preguntado directamente, aprovechando que la tenemos acá, tenemos que aclarar en todo caso, a nosotros también para tratar de mantener siempre los equilibrios en la mesa de encuentro regional, invitamos por supuesto a la Seremi de Salud Lila Vergara. En su defecto, como ella no podía, invitamos a Samir Nayar, director del Servicio de Salud de Antofagasta, como tampoco podía porque ambos tenían una reunión en Santiago indicando que precisamente abordarían este tema. Invitamos también a la Seremi de Gobierno y luego, obviamente, a ver si el intendente regional también nos quería acompañar. Eso no fue posible, así es que por eso ellos no pueden estar representados esta noche, pero se hicieron las gestiones y también la producción periodística para poder tenerlos. Alcaldesa, le pregunto justamente... Sí, por supuesto. Uno siempre tiene que estar aquí para poner pecho a las balas y siempre aclarar todas las preguntas que hacen los ciudadanos. Bueno, no es la primera vez que le digo esto a Ricardo. El objetivo que nosotros tenemos como municipalidad es tratar de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Y en particular con la pregunta que Ricardo ha manifestado también se lo hemos dicho. Aquí hubo una incorporación de una empresa donde la votación del resto de los socios eligió que fuera la ATI. Lamentablemente yo no tengo votación en esa decisión que toman las empresas privadas. En ese sentido fue una elección democrática que fue unánime y yo solamente lo único que tengo que es acoger. Hay cosas que en nuestro país no se entienden y una de esas, bueno, tiene que ver con esta elección que el estatuto lo dice y que en ese sentido yo como presidente solamente tengo que acoger esta situación. Ahora, lo importante es que la autoridad aquí, Ricardo, los que estamos en la mesa, es sumarnos a lo que queremos buscar, que esta ciudad de una vez por todas sea considerada también como el resto de las ciudades, que tiene que vivir también en un ambiente libre de contaminación. No porque lo digo yo, lo dice el médico aquí presente, lo dicen los vecinos, es porque la Constitución nos ampara. Y en este sentido el Estado, ahora que está de turno este gobierno, también tiene que garantizar esa política. Y lamentablemente yo he visto que ha estado completamente ausente. Y me preocupa mucho lo que acaba de decir incluso el doctor Volado al señalar de que hay una Seremi de Salud que tiene conocimiento de unos datos que son alarmantes. Estamos viendo se han encontrado, se han evidenciado que la placenta de una madre, cuando se trata de que es precisamente eso lo que trata de evitar, que pasen todos los contaminantes o todas las cosas dañinas al feto, están pasando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí yo creo que no hay que perder el foco de este tema y todos trabajar por un solo objetivo, es que ¿cómo hacemos que el Estado se haga responsable, que venga aquí a fiscalizar? No solamente, oye, por favor, yo creo que no solamente nos podemos centrar en el borde costero. Tenemos muchas empresas que están aledañas a nuestra ciudad y que también están generando contaminación. Y no nos olvidemos de ellas. Los vientos van y vienen y están generando problemas en el sector sur, en el sector norte. Yo creo que, para terminar, Carolina, señalar de que lo importante es todo trabajar en equipo. Hay una voluntad por parte de esta alcaldesa, está la voluntad de un colegio importante, colegio médico. Ustedes, los dirigentes, movimientos sociales, queremos. Por lo tanto, es importante que la presidenta entienda que la comuna de Antofagasta está contaminada y en vista de la situación tenemos que buscar una solución definitiva. Y eso pasa por determinar
o las empresas que contaminan, hacerla a un costado, sancionarla y empezar, ¿no es cierto?, de una vez por todas a darle una seguridad, la tranquilidad a la comunidad. No se contrapone justamente o el emplazamiento que un poco hace Ricardo Díaz respecto de ATI, porque se debe adoptar una postura, ¿cierto? Por supuesto, y lo que hay que hacer es que si realmente la empresa está contaminando y tiene mucha evidencia, bueno, la pregunta debería ser, ¿y por qué el Estado no hace nada para poder trabajar en esa empresa y sacarla o destinarla a otro lugar? ¿Por qué no lo hacen? Claro, si es rol prioritario obviamente del Estado garantizar, pero también lo es de un municipio ver qué postura puede tomar o qué liderazgo puede asumir respecto de este punto en particular. Bueno, nosotros de verdad que hemos dado demostración completa de que nuestro objetivo es poder tratar de que la ciudad de Antofagasta tenga una mejor calidad de vida, y por eso nosotros nos hemos sumado una petición de apoderados que estaban completamente desamparados. Hemos sumado incluso a Ricardo y a otras agrupaciones, al Colegio Médico, en tratar de buscar un consenso. Esta mesa, la que está aquí presente, es la que llegamos a la comisión investigadora y a decirle a los parlamentarios allá, oye, de verdad, yo creo que es momento de no colocar los partidos políticos adelante, busquemos un consenso, porque todos ustedes, y más los que estamos aquí presentes en esta mesa, nos estamos viendo afectados. Entonces yo creo que si tenemos la voluntad de poder decir, ok, esta ciudad está contaminada, ok, mejoremos este tema, yo creo que la cosa se va a solucionar. La gente ya está harta, Carolina, y creo que también Ricardo comparte lo mismo, que toda la vida estemos, es que responsable esta, no, ok, ya todos somos responsables, pero empecemos a sumar dentro de la responsabilidad que cada uno tenemos este tema. Ahora, si la ATI está con nosotros, da lo mismo. Aquí yo he mostrado una plena transversalidad en estos temas. Y hemos sacado la muestra de pelo, estoy trasladando a los niños del lugar, estoy diciendo que esta ciudad está contaminada, entonces el resto tiene que hacer también lo suyo. ¿Ricardo? A mí me parece que lo que hay que hacer es efectivamente ese llamado a la unidad. Yo lo recojo, lo comprendo, pero yo creo que también nosotros tenemos que lograr dar señales precisas y señales certeras. Aquí ATI es responsable, la empresa portuaria Antofagasta es responsable. Y yo creo que lo interesante sería, de una buena vez, tener a todas nuestras autoridades presionando al nivel central. Aquí este es un problema de que nos está afectando a toda la ciudad. Son múltiples los focos de contaminación. Y lo que nos tenemos que hacer todos los antofagastinos es empezar a presionar al nivel central y preguntarles, ¿están dispuestos a seguirnos sacrificando? ¿Están dispuestos a que los antofagastinos, la salud de los antofagastinos valga menos? Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, yo creo que efectivamente tenemos que lograr el consenso y lograr que todos trabajen en conjunto. Pero el trabajar en conjunto implica la capacidad de dialogar, la capacidad de discutir, la capacidad de asumir los errores. Y aquí se han cometido demasiados errores. Yo lo que quiero es que no tengamos otro caso en 5 años más, en 10 años más. Yo quiero que a partir de ahora tengamos todos la voluntad política de decir que en Antofagasta no más contaminación. Ricardo, no puede ser que sigamos con estas situaciones cada 5 años, cada 10 años. Ricardo, aguántanos un poquito, nos vamos a ir a un breve corte comercial, te pido que te quedes ahí justamente en el móvil, nosotros vamos a tomarnos este receso muy cortito y volvemos de inmediato con más Encuentro Regional. Perfecto. Aprovechemos a tomar un poquito de agua. En nuestra compañía fomentamos el deporte y la vida sana. Nos preocupamos por tu salud y bienestar. Desde 1995 trabajamos arduamente en fortalecer y ayudar a las organizaciones deportivas, trabajando junto a niños, jóvenes y adultos de la segunda región de nuestro país. 20 años creando valor con las personas. Inscríbete como expositor en Expo Mejillones 2015 y sé parte de una de las ferias más potentes de la segunda región. Contáctanos a través de nuestro sitio web www.expomejillones.cl, al celular 6651-2870 o al correo bcereceda@aimejillones.cl. Últimos stands disponibles. Te esperamos en Expo Mejillones 2015, 12, 13 y 14 de noviembre. Tienes que estar ahí. El Arrayán se prende. Nuevo ambiente, sin reservas. Las mejores carnes a las brasas. Fogón La Tasca.
Les saluda Carlos Pérez Morgado y quiero invitarlo todos los jueves a las 22:15 horas a nuestro programa Capital Minera, un espacio donde la minería, la energía, la innovación, la economía y la sociedad tendrán su lugar. Recuerde, todos los jueves a partir de las 22:15 horas a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Un 77% de la población en Antofagasta ya nos conoce. Hemos estado en los grandes sucesos informando y la comunidad nos prefiere. De hecho, un 97,7% valora la calidad de nuestra imagen y sonido, reflejo también de nuestra alta sintonía. Y donde los antofagastinos a diario nos eligen, concentrando al 57,7% de la audiencia que se queda con nosotros. Por esto y más, somos Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Nuevo Fit Fórmula, un alimento completo y balanceado para mejorar los requerimientos nutricionales de su mascota, formulado por veterinarios, enriquecido con taurina para gatos y omega 3 y 6 para mejorar la piel y pelaje de su perro. Exquisito sabor y alto en minerales y proteínas. La inclusión de ceolitas genera en su mascota menor cantidad de deposiciones, con heces mejor conformadas y menor olor. Un producto premium de Laboratorios Drag Pharma. Fit Fórmula. Nutrición completa y balanceada para perros y gatos. Distribuidor exclusivo en Antofagasta, Cruz Azul. Uribe 610, teléfono 44 94 33. Nos gusta el matinal de Antofagasta Televisión. Buenos reportajes, buenas entrevistas. Es la única manera de informarse sobre la región. Es algo que prácticamente no se ve en todas las ciudades. Yo me entretengo y disfruto de Antofagasta Televisión. Yo me acompaño con Antofagasta Televisión. Nosotros nos entretenemos con Antofagasta TV. Le mando un afectuoso saludo al personal que trabaja en Antofagasta Televisión por este año más de vida. Yo me entretengo y me informo con Antofagasta Televisión. ¡Feliz cumpleaños! Lo mejor en tele. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Ya estamos de regreso en Encuentro Regional. El tema de esta noche, contaminación en Antofagasta. Tuvimos un primer bloque donde tomamos el tema, ¿cierto?, de los exámenes de pelo practicados a los niños del Jardín Infantil Semillita. Analizamos parte de los compromisos que hasta ahora ha asumido la autoridad. Y antes del corte comercial estábamos con una unidad móvil ahí con Ricardo Díaz, vocero de este Polvo Te Mata. Vamos a seguir conversando con él a esta hora de la noche y también con el panel que nos acompaña. Y en breve vamos a revisar parte de los comentarios que ya nos han dejado a través del hashtag Encuentro Regional. Ricardo, sí, te manteníamos ahí precisamente. Tú indicabas o hacías más bien un llamado a la unidad, a trabajar en conjunto, pero un poco también trazando las líneas de los compromisos que el mismo gobierno ha asumido y también llamando a estos líderes regionales, ¿verdad?, a comprometerse por los temas que aquejan a la región. Claro, así es. Nosotros vemos que actualmente hay una campaña de Filsic, que es un problema bastante político, bastante artificial que se fue generando y donde vimos una respuesta inmediata del gobierno. Nosotros quisiéramos lo mismo, o sea, nosotros quisiéramos que el gobierno actuara de una manera directa y eficaz en esta situación y que nos permitiera darle solución y darle tranquilidad a la ciudadanía. Esas situaciones no las hemos visto. Hay dos situaciones que me están preocupando a mí. Por un lado, Minera Sierra Gorda acaba de presentar un proyecto para ampliar su producción. Esa producción ellos la van a exportar por este galpón que nosotros tenemos atrás. ¿Qué vamos a hacer todos? ¿Qué van a hacer todas las autoridades? ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dice el municipio? ¿Qué dice el colegio médico respecto a esto? Eso es una primera situación. Y también a mi costado estoy viendo cómo ATI está ampliándose a través de unas descargas de rocas y está de alguna manera estableciendo ciertos montos acá de rocas al lado del puerto. ¿Se están ampliando
¿Cuándo se va a derogar el decreto de ampliación del puerto? Esas son las situaciones que en conjunto tenemos que todos nosotros trabajar. Bien, Ricardo, has dejado planteadas dos inquietudes y vamos a aprovechar de seguir conversando con el panel aquí y parte, mejor responder, quienes puedan, ¿verdad?, a lo que Ricardo también ha llamado. Muchas gracias, Ricardo. En breve retomamos el contacto contigo. Sabemos que Víctor Silva también está ahí, así que un ratito más vamos a estar conversando nuevamente con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo planteaba, ¿qué opina el Colegio Médico? Dos cosas, y también dijo el municipio derechamente Ricardo. O sea, hay efectivamente una ampliación de este puerto y hay embarques que Sierra Gorda comienza a pasar, doctor. Bueno, claramente, digamos, no hemos logrado, ¿no?, medidas que terminen con la contaminación, ni siquiera que la mitiguen, ¿no? Y por consiguiente seguimos expuestos. La población de Antofagasta está expuesta a recibir, ¿no es cierto?, perjuicios graves por efecto de los contaminantes. Los trenes pasan día y noche con el material de concentrados, a embarcarlos y a desembarcarlos para llevarlo a la fundición que está a la salida aquí en Portezuelo, en Antofagasta, ¿no? Hay mal estado el muro sur de EPA, que no ha sido reparado. Va a haber una marejada muy grande, ¿no es cierto?, y va a actuar sobre el nuevo galpón, ¿no es cierto?, y va a salir el material contaminante para todos lados o va a ser arrastrado por el mar. De hecho, nosotros mismos mostramos unas imágenes que eran realmente impactantes de cómo se había puesto, ¿cierto?, unos contenedores para evitar, pero que con las últimas marejadas y lluvia volvió a... Exactamente. Hay una inexistencia de la señalética revelando los peligros que existen con respecto a este problema, ¿eh? Se mantienen las actividades deportivas en el sector del puerto. Incluso hubieron alguna actividad o pensaron hacer alguna actividad de tipo artístico, digamos, en ese lugar. La producción limpia no es una solución, vamos a seguir con la contaminación, ¿no? El sistema de rotainer que quiere usar el galpón para cargar y descargar, ¿no es cierto?, ya está comprobado que sigue contaminando, ¿no? Nosotros hemos visto los videos que trabaja con la nueva implementación y es un sistema que igual mantiene la contaminación. La Superintendencia de Medio Ambiente tiene dos, ¿no?, juicios y sancionatorios en contra del puerto, ¿no?, y todavía no tenemos resultados. Ya decíamos que no tenemos tribunal ambiental en Antofagasta. Entonces hay tareas para el Estado y necesitamos una ley de polimetales para Antofagasta. Si eso fue lo que terminó con la contaminación de Arica. Porque mientras no tengamos una ley de polimetales y un tribunal ambiental de Antofagasta, no tenemos a dónde recurrir, tenemos que ir a recurrir a Santiago. Sí. Doctor, pero sin duda hay mucho. Obviamente algunos temas pasan necesariamente por reformas a la legislación, pero hay otros que son decisiones que a veces políticas podrían incidir. Y voy nuevamente al año 98, se terminó sacando el plomo del centro de la ciudad, se terminaron cerrando instalaciones del ferrocarril en su minuto. ¿Por qué no ha sido tan fácil ahora lo que muchos pedían, que era cerrar, en definitiva, el puerto de Antofagasta, terminar con el embarque de concentrados de cobre? Exactamente, yo comparto que ha sido difícil, ¿no?, y que todavía estamos en deuda, digamos, las autoridades están en deuda con Antofagasta, ¿no? La vez anterior, el año 98, cuando fue la contaminación en el área del ferrocarril y la población Bellavista, ¿no?, se llevó a Portezuelo y después el Colegio Médico tuvo que entrar nuevamente a probar que la ruta del plomo, es decir, el trayecto de los camiones encarpados, había contaminado toda la ruta desde Portezuelo hacia el puerto de Antofagasta y todo el borde costero, ¿no es cierto?, de Playa Blanca hacia este sector. Por consiguiente, nuestras autoridades no han tomado una real problemática ya desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ahora tienen que tomarlo en forma muy, muy fuerte. Se debe terminar los camiones encarpados. Dijimos que los camiones encarpados ya probamos que contaminaban y siguen funcionando los camiones encarpados con el material de concentrado que viene de México y de Perú y que lo traen porque tiene alta concentración de metales pesados y no lo aceptan en los otros países y lo traen aquí a Chile para desembarcarlos en Antofagasta, para llevarlos a Portezuelo, ¿no es cierto? Se refinan, se le baja la concentración de arsénico y después vuelven nuevamente a pasar por la ciudad. Entonces, esto es realmente increíble, ¿no?, que no se tomen decisiones, ¿no?, frente a este tema. Las remediaciones y limpiezas que se hicieron en el Jardín Semillita, si uno va y pasa por afuera y mira nuevamente esos lugares están contaminados, mira los techos que son de pizarreño transparente, ¿no?, están contaminados con metales pesados. Entonces, acá
Nosotros, lo que sucede es que no se han tomado las medidas para poder mitigar y mucho menos eliminar la contaminación. Ahora en vivo y en directo tenemos imágenes justamente de un sector, el lado sur de la empresa portuaria, y lo que Ricardo hace un rato nos decía, todo el sector que se ve más oscuro es la cantidad de rocas, ¿verdad?, que está, y con la preocupación que él manifestaba respecto de cómo sigue el trabajo en ese sector, a vista y paciencia cuando muchos han requerido una serie de fiscalizaciones en ese lugar. Pues sabes que lo que pasa es que Ricardo ha tocado un punto que es súper importante y que dice relación con el tema de que este es un problema que requiere obligatoriamente de la necesidad de que trabajemos en conjunto, ciudadanía y las distintas autoridades. No me gusta hablar de autoridad en realidad, la ciudadanía y los distintos personeros públicos, porque en realidad para mí hoy ellos no tienen autoridad de nada, mucho menos autoridad moral. Entonces, ¿por qué soy muy categórica en esto? Porque Ricardo hablaba y decía, respecto al tema de la FILSIC, cómo rápidamente el intendente sale a darle una respuesta a la FILSIC. Y yo me cuestiono enormemente por qué nadie en esta ciudad le toma el peso a cuál fue realmente la acción del intendente al hacer eso. Yo no tengo nada en contra de la FILSIC, encuentro que es una actividad maravillosa y todo lo que tú quieras. Sin embargo, me preocupa enormemente cómo un personero impuesto llega y cuestiona el accionar y el funcionamiento y el rol básico de los consejeros regionales a través de su derecho legítimo de votar un proyecto para decir que a través de Contraloría él va a tratar de evitar que esa decisión del CORE, que son personeros electos, o sea, son representantes de cada uno de nosotros, y él dice, no, entonces a través de Contraloría vamos a tratar que esto quede nulo para yo poder darle los fondos a este señor que es de la FILSIC, que además es presidente de un partido político que es muy amigo mío. O sea, en el fondo, pero ¿por qué voy? Porque a mí me parece que esto es un reflejo de eso, es una clara ofensa desde mi punto de vista a la democracia. Es como se me pone en cuestionamiento, no sé, o sea, ni siquiera tengo palabras para escribirlo. Y eso mismo es lo que se refleja en lo que nosotros hoy día vemos y en lo que nosotros enfrentamos. O sea, la forma, la decía con que los distintos personeros de gobierno nos tratan a nosotros como papás con niños que tenemos exámenes que podemos demostrar que lo que ellos, porque siempre esa es la discusión, o sea, tenemos un estudio que dice que hay contaminación en el suelo pero no afecta a la población. Ahora tenemos pruebas claras y concretas de que sí, que afecta a la contaminación, o sea, que afecta a la población. Sin embargo, los personas están ahí sentados esperando que desde Santiago alguien les diga algo. ¿Por qué tú crees que a Valentín Volta finalmente lo ratifican en el puesto? No lo ratifican porque nosotros como antofagastinos estemos contentos con la labor que le ha hecho, para nada. Yo creo que ningún antofagastino realmente podría decir estoy contento con lo que ha hecho Valentín Volta. No es eso. Lo ratifican ¿por qué? Porque él cumple muy bien con su rol, hacer lo que le piden desde el centralismo. Entonces ahí tienes tú, por ejemplo, una presidenta que su solución a un problema, o sea, su respuesta a 10.000 firmas a los oficios de la municipalidad para que le ponga atención a este problema, su solución es que lo vea ¿quién? Que lo vea la persona que era la ministra que aprobó este mismo galpón. O sea, soy juez y parte que ella solucione. ¿Cuándo nos va a atender? De verdad, o sea, ¿cuándo? Carolina, uno tiene la sensación de estar luchando contra la corriente. O sea, aquí todos estamos de acuerdo, que al parecer menos el gobierno, de que esta ciudad está contaminada. ¿Qué se quiere ocultar con esto? O sea, de verdad que nos están haciendo un daño tremendo desde el punto de vista de salud a toda la comuna de Antofagasta al negar lo que es innegable. La comuna de Antofagasta está contaminada y aquí en este momento el sartén por el mango lo tiene actualmente el gobierno regional. Lo único que falta es aquí voluntad. Usted recién preguntaba, Carolina, bueno, ¿por qué en el año 98 se hizo y por qué ahora no? Bueno, en ese tiempo había autoridades que tenían la voluntad de poder solucionar este tema y lo que hicieron es, determinaron que una empresa tal, una empresa del Estado, contaminada, lo pescaron todos los monos y lo mandaron a otro lugar. ¿Por qué aquí no hacen lo mismo? ¿Por qué aquí no hacen lo mismo sabiendo que tienen Seremi de Salud igual que al mismo tiempo, Seremi Medioambientales, hay autoridades a nivel central? O sea, el tema es que las personas cambian, pero no es posible que tengamos que nosotros estar ninguneando algo que completamente nosotros, o sea, no lo debemos. A ver, cuando uno escucha a los padres y apoderados, de verdad que es doloroso. En la misma comisión yo creo que a todos nos cayó un par de lágrimas al escuchar lo que comentaba que una madre aquí está presente. Su hija de 13 años está sufriendo los efectos clínicos producto de la intoxicación con plomo. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿La madre?
tener que gastar todo lo que tiene que gastar por darle una mejor vida a su niña, que ya está sufriendo depresión, que está teniendo problemas de retención de su rendimiento escolar, en fin. Y eso me parece que es gravísimo. Entonces, si aquí todos trabajamos con la voluntad desde el gobierno a nivel central, y ahí hay algo delicado que yo comparto también con Ricardo. Oye, por una parte, aquí nosotros como municipalidad mandamos un oficio a la Presidenta de la República y me respondió que me va a atender una X persona. Nunca me llamaron. Y Ricardo juntó 1000 firmas, no sé cuántas, 10.000 firmas, y tengo entendido que tampoco recibió respuesta en ese tema. Entonces, uno para volver a lo que conté en un contexto, pareciera que uno estuviera loco, po. Al final, lo que estamos mal somos nosotros, po. Y el resto, los que contaminan, los que le están sacando el provecho a este tema, están bastante bien. Y eso a mí me parece que es injusto, Carola. Vamos a revisar algunos Twitter que nos han hecho llegar quienes están viendo Encuentro Regional a esta hora de la noche. Vamos a comenzar con ese Videla 1. Dice: el vertedero contamina miles y no solo niños. Sin embargo, autoridades no se ponen de acuerdo. Aquí hay un poco también, cuando se dice una contaminación sí y otra no, que ha sido una constante crítica también al municipio, alcaldesa. Sí, bueno, ahí también diferentes autoridades le han puesto la prioridad que han querido en el tema del vertedero. Y nosotros hemos sido una gestión muy eficiente en esa materia. Nosotros compramos el terreno en Chaqueta Blanca, Sebastián Videla lo sabe. Nosotros mejoramos la licitación, hicimos la licitación, adjudicamos la licitación. Por lo tanto, para este municipio, de verdad que va a ser un tremendo orgullo que después de 50 años estemos solucionando este problema que viene arrastrándose por mucho tiempo. Y además que es un tema que viene a descontaminar la ciudad y no a contaminarla. Edwin Calle nos dice: la contaminación en Antofagasta no es solo en Galpón de Ati, recordar Alto Norte, Ferrocarril, etcétera, etcétera. Frente a los altos niveles de contaminación a los que están expuestos niños del jardín, ¿por qué el Semillita sigue ahí? Nos pregunta Care 13. Bueno, y le responde también Edwin Calle, dice: se está construyendo uno nuevo, no es llegar y sacar a los niños, la sala cuna está ahora en Borgoño, pero es cierto. Tampoco es una medida como que se lo sacó al día siguiente. ¿Y por qué? Es que no se puede. Justamente, y aparte, ¿por qué nosotros tenemos que estar...? Pero ustedes no mandaron más a los niños a clase, porque un papá no haría lo mismo, ¿cierto? O sea, pero es que, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes lo que pasa? Es que la gente, bueno, nosotros, yo no sé, pues yo he escuchado gente decir, o sea, ¿cómo puedes mandar...? Mira, el Jardín Semillita es uno de los mejores jardines de Antofagasta, y eso yo soy muy responsable en decirlo. Tiene intervenciones en ciencia, intervenciones de un montón de tipos de deportes que ni siquiera jardines particulares en Antofagasta tienen. Es uno de los mejores jardines de Antofagasta. Ahora, trata de conseguir matrícula en otro jardín para una mamá que no puede pagar un jardín particular. Ojo también con eso, o sea, pensemos en eso. Y finalmente, ¿cómo mueves 300 niños de un día para otro? No puedes moverlo, o sea... También hay que ser realista con las cosas. Sí, nosotros también somos, nosotros en eso también, igual es muy molesta la situación, porque nosotros como papá en general nos vamos por la vida tratando de pedir cosas que son irreales. Nosotros vamos por la vida tratando de, nos sentamos y pedimos lo que corresponde, ¿cachai? O sea, en el jardín nosotros vemos que ellos han tenido la intención y han trabajado lo más apresuradamente posible que se ha podido, pero tú no puedes construir un jardín en 2 meses. Vamos a volver, está Víctor Silva, justamente ahí está también con Ricardo Díaz, pero Víctor está ahora, entiendo, al lado todavía del puerto, se mantiene la unidad móvil, tomamos contacto también con él. Buenas noches, Víctor. Hola Carolina, buenas noches. Saludar también a la producción de Encuentro Regional, agradecer su invitación y por supuesto a quienes están en el panel hasta ahora. Víctor, estábamos revisando algunos Twitter que nos dejaban, ¿cierto?, quienes están viendo Encuentro Regional a esta hora de la noche. Muchos dicen, bueno, en definitiva, no hay remedio para niños contaminados, solo retirar la fuente contaminante. Tú has estado participando de este movimiento de este polvo Temati, también obviamente el No Más Quemas. ¿Cómo ves si haces el análisis justamente cuando ya una comisión investigadora llega a su fin, cuando tenemos más de un resultado respecto de esta contaminación sobre la mesa, procesos judiciales, como lo indicaba Ricardo, también en contra de ATI y la empresa portuaria? Carolina, yo en este momento me encuentro en el puerto de Antofagasta, lugar que ha sido consignado como icónico del problema de contaminación, pero no nos olvidemos y que la bienvenida a Antofagasta se trata de una ciudad sitiada de contaminación, tanto en el sector norte por la existencia de un mal vertedero, en cuanto a la existencia de la contaminación que surge del sector de La Negra, de la gente que vive en Coloso, y por lo tanto esta es una muestra más de que en Antofagasta sistemáticamente se han tomado malas decisiones y que en definitiva repercuten en el ciudadano. Tú me hacías la consulta respecto a la comisión investigadora, que lamentablemente partió muy bien, partió con un quórum bastante alto de diputados, pero que a la fecha, cuando sesionó en Antofagasta, solamente contó con la presencia de 4 parlamentarios. De hecho, había hasta un senador en el primer día de sesión de la comisión, y lamentablemente los resultados van a decir lo obvio, que Antofagasta es una ciudad contaminada, pero ¿hasta cuándo nosotros esperamos que las autoridades se pongan de acuerdo?
¿Hasta cuándo esperamos que las autoridades o alguno de ellos golpee la mesa y repercuta a nivel central, en el maldito centralismo que muchos denominan? Yo quiero hacer un alcance muy preciso respecto a una encuesta que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la que arrojó que un 45% de las personas sondeadas indicaban que el Estado era el principal responsable de la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La pregunta que surge es si en Antofagasta eso se replica, y la respuesta es negativa. Es negativo porque en el sector norte tenemos un basural y las quemas ilegales que afectan también a 4.000 niños, y que no se le olviden a las autoridades que también hay niños estudiando allá, y que me gustaría que también la afectación a la salud fuera cuantificada, como lo dijo el Colegio Médico en su minuto a través de una carta que nosotros mismos le solicitamos al doctor Volados, donde indicaba que los menores podían ser incluso expuestos a enfermedades como el cáncer, producto de la sobreexposición a las quemas ilegales. No nos olvidemos también de la contaminación que existe en el sector sur, proveniente de un mal o frustrado barrio industrial en el sector de La Negra, y por supuesto la gente que está viviendo en Coloso y que toda una vida ha formado existencia allá. Decir que sacáramos el puerto es como pedir que el Cerro El Ancla no tuviera el ancla, pero sí es necesario repensar la actividad portuaria y la actividad minera, principalmente por las externalidades negativas que indica, pero también el rol político acá juega un rol fundamental y preponderante, a tal nivel que me gustaría mucho que las autoridades dejaran estos juegos políticos de lado y se pusieran a trabajar en serio por la gente, no olvidando, por cierto, a los niños del sector norte, no olvidando a los niños del sector centro. Pero también hay un punto muy relevante, y la alcaldesa lo tocó hace un minuto. Ella indicaba que ATI estaba participando de esta mesa a propósito de una votación de directivos que forman parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Un golpe de mesa sería que se impugnara, o en su minuto se hubiese impugnado la participación de Antofagasta Terminal Internacional por todo este problema que estamos denunciando, por lo que tenemos a nuestras espaldas, y que no es de ahora, sino que es histórico, y que esto es un mal baile que nuevamente tienen que danzar aquellas personas que el año 98 se encontraron con este problema de contaminación, y que incluso yo, siendo joven de 26 años, tengo personas conocidas que se sometieron en su niñez a estos mismos exámenes y nada de eso ha resultado. Entonces volvemos a lo mismo en este déjà vu, en esta vuelta de tuerca que al final no lleva a nada, y que en definitiva lo único que hace es que las autoridades sigan peleando y los ciudadanos se sigan enfermando. Bien, Víctor, muchas gracias, y con mucha indignación también, y a veces comprensible, es lo que viven día a día. Lo mismo que Ricardo, entendemos, está muy cerca del puerto, una de las fuentes contaminantes, lo reitera así. En el caso de Víctor también es vecino y reside en el sector donde están las quemas, entonces es para uno y otro lado. Lo mismo el Colegio Médico también lo ha dicho, es peligroso de igual forma, ¿cierto? Uno son los metales pesados y lo otro unas quemas constantes con todo el monóxido que eso pueda arrojar además. Sí, bueno, en el caso del vertedero, bueno, comentarle de que nosotros estamos esperando que nos den los permisos medioambientales para, de una vez por todas, colocar el candado al vertedero. Es un vertedero que ya terminó prácticamente su vida útil. Hace más de 50 años que deseamos todos los antofagastinos de cerrar el vertedero y tener un lugar autorizado para disponer la basura. Pero el gobierno también se ha demorado en otorgarnos esos permisos. Entonces, mientras más nos demoramos en obtener ese permiso por parte del gobierno, más nos demoramos en la construcción del relleno. Alcaldesa, ¿usted asume una mala relación todavía? Porque la percepción de los ciudadanos, es lo que dice Víctor, es lo que nosotros escuchamos todos los días. Es como una pasada de pelota, en términos buen chileno, de un servicio o de un organismo a otro, y muchas veces del gobierno regional y el municipio. ¿Se van a poner de acuerdo las autoridades? ¿Qué tanta voluntad usted ve también hoy por hoy en el intendente, que parte, o también su voluntad respecto de poder solucionar en definitiva estos temas, y que esta comisión y parte de lo que se ha hecho realmente tenga resultados? Sí, por supuesto, yo creo que todos estamos bajo el mismo objetivo, Carola. Yo creo que nadie puede pensar lo contrario. Yo no creo que el intendente no quiera tener un relleno sanitario. Yo no creo que el señor intendente o el propio presidente de la República quiera tener una ciudad contaminada. Yo parto de la base de que aquí existen las buenas voluntades y las buenas disposiciones para poder hacerlo. Ahora, lo que sí, yo creo que no existió la prioridad. No es prioridad a lo mejor para este gobierno tener un relleno sanitario. No es prioridad solucionar los problemas medioambientales de la ciudad. Como no es prioridad el tema de las viviendas, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿Pero qué cuota de responsabilidad se asume? Entendiendo que eso puede haberse hecho mal, o que uno podría concordar algunas cosas. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad que también asume el municipio respecto a sus posturas? Bueno, nosotros como municipalidad siempre estamos con las puertas abiertas de poder sumarnos a todas las mesas y buscar las soluciones definitivas a los innúmeros de problemas que hay en nuestra ciudad. Y esa es la disposición. Ahora, nosotros no tengo ningún problema con sentarme con el resto de las autoridades y decirle, nuevamente reiterarle, en su oficina o en la mía, lo importante es tener de una vez por todas un plan de mitigación
que venga a descontaminar la ciudad, a que vengan a fiscalizar de una vez por todas las empresas que están contaminando, porque tenemos que partir de la base de hacer entender a la autoridad a nivel central que esta ciudad está contaminada. Y me da la impresión, Carola, por lo que estoy entendiendo y por la postura también de los niños ahí, es que todos coincidimos en que falta alguien, una pata falta en la mesa. Y es importante que el representante de la Presidencia de la República acá y las otras instituciones que dependen del Estado, bueno, manifiesten la voluntad de decir, bueno, vamos a fiscalizar, vamos a sancionar, y bien, si lo han hecho, bien, pues feliz, pero que lo evidencien, pues, para ver en qué postura o en qué camino llevamos con el tema de fiscalizaciones. Pausa comercial nuevamente en Encuentro Regional. Nos queda el último bloque. Vamos a tratar de ir rápidamente avanzando con algunos temas que nos quedan. Comentarios también en Twitter, por supuesto. Ya volvemos. No se separe de Antofagasta Televisión. En nuestra compañía fomentamos el deporte y la vida sana. Nos preocupamos por tu salud y bienestar. Desde 1995 trabajamos arduamente en fortalecer y ayudar a las organizaciones deportivas, trabajando junto a niños, jóvenes y adultos de la segunda región de nuestro país. 20 años creando valor con las personas. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Visita nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. Seamos amigos en Facebook. Mira nuestros videos. Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Norte Sónico, todos los viernes a las 22 horas. Solo en Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Norte Sónico. What you drinking? Rum or whiskey? I'm sorry, I'm a little late. Nos gusta el matinal de Antofagasta Televisión. Buenos reportajes, buenas entrevistas. Es la única manera de informarse sobre la región. Es algo que prácticamente no se ve en todas las ciudades. Yo me entretengo y disfruto de Antofagasta Televisión. Yo me acompaño con Antofagasta Televisión. Nosotros nos entretenemos con Antofagasta TV. Le mando un afectuoso saludo al personal que trabaja en Antofagasta Televisión por este año más de vida. Yo me entretengo y me informo con Antofagasta Televisión. ¡Feliz cumpleaños! Lo mejor en tele. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Ya estamos con Encuentro Regional de vuelta y con nuestra cámara y la unidad móvil desde el puerto de Antofagasta en este día que hemos dedicado nuevamente a una discusión en torno al tema de la contaminación con nuestros panelistas, tanto el Colegio Médico, la familia del Jardín Infantil Semillita y también la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo. Vamos a revisar nuevamente algunos comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales respondiendo un poco a la discusión que tenían. Nos dicen, Servicio de Salud no ha sido capaz de tener consultorio por niños afectados. No sea patudo, eso no es llegar y sacar a 300. Después nos dice, Víctor, estuvo bien, hay más agentes contaminantes, pero el puerto sigue
como niño símbolo. Alguien en el panel dice, ¿podría decir si la contaminación en Antofagasta ha aumentado o disminuido desde el año 98? Doctor, ese registro no está. Bueno, ha aumentado porque antes se contaminaron lo de la población Bellavista y ahora tenemos contaminado todo el borde costero. Claramente el aumento es... Muchas gracias por la respuesta. Mira, Claudio Guerra nos dice, sin voluntad política, lo evidente, lo sensato y el sentido común no sirven de nada. La negligencia política nos enferma. Encuentro regional y este polvo te nos seguirá matando si no hacen su trabajo quienes nos deberían representar. Exacto. Luego dice, alcaldesa, ¿y la demolición del galpón de Ati cuándo? Buena pregunta para resolverlo. Así es, nosotros hicimos una orden de demolición de una parte del galpón. Esto evidentemente se judicializó, la empresa colocó un recurso de reposición y el Tribunal Civil tomó la determinación de colocar a un perito para, en definitiva, tomar la decisión de la postura que si está a favor de la municipalidad o del propio... Pero eso tiene que ver solo con los 50 solamente. metros. Nuestra postura, según el plan regulador, establece de que están puestos sobre los 50 metros de uso utilidad pública y eso le corresponde a todos, no es de una empresa privada. Y ese es el debate que nosotros tenemos en este momento, está judicializado, como le digo Carolina, y esperamos pronto tener una respuesta por parte del Tribunal Civil que sea a favor de todos los antofagastinos. Bien, voy a comentar otros Twitter. Al final dice, la alcaldesa se preocupa por la contaminación y el gobierno ¿qué? Que hacen como la avestruz y esconden la cabeza, refiriéndose un poco que no hay representación ni tanto en el móvil ni acá como del gobierno. Excelentes con su verdad por delante, defendiendo los derechos de todos nosotros, se refiere a Víctor Silva y Ricardo Díaz. Luego dice, exacto, para variar el intendente no fue, justo tenía algo que hacer, qué coincidencia. Iván Bugueño nos dice, en realidad todo es un tema de la falta de voluntad política centralista. Este gobierno perdió el rumbo y no tiene la voluntad para dar soluciones a las problemáticas que son urgentes. Dice, excelente, a Gisela, el intendente brilla por su ausencia y sobre este tema de contaminación, dice. Pero mientras se construye, dice, se supone que se entrega el segundo semestre del 2016, niños siguen expuestos. ¿Cuál es la prioridad? Pregunta. También un poco refiriéndose Care 13, el tuitero, a lo que estábamos discutiendo. Se está construyendo uno nuevo, no es llegar y sacar a los niños y vuelven nuevamente a eso. Frente a los altos niveles de contaminación a los que están expuestos niños del jardín, porque el Semillita sigue ahí, era parte también de la discusión que muchos replican. Y, bueno, el jardín Semillita, el liceo de niñas, el hospital, sí. O sea, están el todos, jardín del ¿por qué tenemos que todos correr frente a este tema? Debería ser al contrario. El Estado tiene que garantizar y determinar. Ahí está la fuente de contaminación, bueno, esa es la que se saca, o esa es la que se estaciona, o la que se toma la multa correspondiente. Claro, sabes que a mí ese tipo de comentarios igual resulta, para uno como mamá resulta súper ofensivo, siendo bien honesta, porque uno se cuestiona, o sea, ¿cómo alguien puede venir a cuestionarte cuál es tu prioridad? ¿La educación de tu hijo o la salud de tu hijo? Oye, si no tiene por qué ser prioridad, no sé, yo no tengo por qué verme expuesta a esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, como nosotros tenemos unos exámenes, como nos vimos envueltos en este estudio en el que nadie nos invitó y que fue prácticamente impuesto, de repente todo el mundo siente como que tiene el derecho a opinar sobre la educación y sobre la salud de nuestro hijo. Oye, son nuestros hijos y nosotros como padres somos los que tenemos que velar por su salud, por su educación. ¿Ustedes creen que nosotros como papás no hacemos cosas cada uno en su casa para preocuparnos? Sí las hacemos. Yo no voy a la pregunta, no voy a la casa de nadie a preguntarle qué es lo que hacen. Aparte la gente dice, ¿por qué todavía seguimos ahí? En otro programa de televisión se comentó y un caballero dijo, yo como papá lo sacaría inmediatamente del jardín, me lo llevaría a otro lado. Para que mi hijo no se siga contaminando, yo tendría que sacarlo de Antofagasta. Sí, po. Entonces, y sacarlo de Antofagasta uno tiene que cambiar de trabajo, tiene que cambiar de condición de vida y llevártelo ¿a dónde? Al sur, para que no se siga contaminando acá. Entonces también hay que tener dos dedos de frente para poder decir, sáquenlo de acá y que no se sigan contaminando. Si al fin del cabo al jardín que yo me lo lleve se me va a contaminar igual, ¿sí? Porque no estamos hablando de que el jardín está contaminado, estamos diciendo que Antofagasta está contaminado y eso es lo que la gente no entiende y todavía no entra en razón y decir, sí, estamos contaminados. Bueno, decir también que nosotros, antes de darle la palabra al doctor Aliro Volados, también habíamos hecho una producción previa para tomar contacto con las parlamentarias que han estado presentes en esta comisión, porque es bastante importante, ¿verdad?, conocer cuáles han sido los proyectos de ley o cuáles podrían ser, ¿cierto?, los que se van a presentar a propósito de la situación de contaminación en Antofagasta. Lamentablemente, pese a que había un compromiso, no han respondido. Paulina Núñez también se había comprometido a responder el llamado telefónico, aún no ha podido ser ese contacto hasta ahora. Doctor. Hablamos nosotros. Sí, yo quisiera
terminar la participación planteando una situación que ha pasado un poco muy desconocida, ¿no? Que es la encíclica Laudato Si del Papa, y que se refiere específicamente al medio ambiente. Así es. Y este es un mensaje a las autoridades de esta ciudad, específicamente. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? En la declaración de Río de Janeiro de 1992, donde participó Chile, se sostiene que cuando haya peligro de daños graves e irreversibles, la falta de certeza, cosa que argumentan muchos de los que quieren seguir contaminando, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente. Este principio precautorio, ético y moral permite la protección de los más débiles, en este caso de los niños, que disponen de muy pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Esto porque en algunas oportunidades se han cuestionado la actividad que ha hecho la señora alcaldesa diciendo que esto no tiene validez científica. Sí, o también algunos, como las empresas, ¿no es cierto?, que esto no tiene una solidez importante. Y el Papa nos sigue diciendo, si la información objetiva lleva a prever un daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debe detenerse y modificarse. Así se invierte el peso de la prueba, no en la comunidad, no en los más débiles, ya que en estos casos hay que aportar una demostración objetiva y contundente que las empresas, al proponer una actividad, tienen que comprobar que no van a producir daño en la población. Entonces aquí tenemos los roles invertidos. Se pide que nosotros probemos cuando los que tienen que probar que no contaminan, aunque ya está absolutamente comprobado que sí lo hacen, son las propias empresas que desarrollan su actividad de tipo comercial. Vamos a dejar a la encíclica entonces un par de autores. ¿Ha costado, no, Aliro, que algunos derechamente lo digan así abiertamente, si el puerto contamina? ¿Cuesta decir esa frase? Por eso que no quieren, porque no es necesario que tengan la prueba completa. Ya con los antecedentes que existen, no tienen otra alternativa que detener este proceso de contaminación para los antofagastinos. Vamos justamente a tratar de hacer este checklist un poco con lo que ha sido el plan de sustentabilidad que el propio gobierno planteó a comienzos de este año, donde, por ejemplo, se planteaban distintos aspectos en salud, en educación, en transporte, en medio ambiente. Uno de los aspectos en salud decía fiscalización en salud ambiental y ocupacional y de metales en alimentos. ¿Cuánto de eso hay hasta ahora? Nada. ¿Es policlínico también? Sí. Otro de los aspectos en salud, fortalecimiento del laboratorio de salud de la propia Seremi y el policlínico pediátrico. Ustedes han sido bastante críticas al policlínico pediátrico. Sí, y vamos a seguir siendo muy críticas al policlínico pediátrico. ¿Por qué? Porque más allá del argumento que se diga que en realidad los niños los papás no están llevando a los niños, ahí es donde uno se cuestiona, o sea, ¿qué se supone que uno como papá hace? Porque también en eso hay que ser súper claro. Cuando el doctor de cabecera, se supone que tiene que ser el médico de cabecera de tu hijo, se sienta delante tuyo y te dice, señora, no se preocupe, a su hijo no le pasa nada, váyase para su casa y si usted quiere, vuelve. Y 6 meses después el servicio de salud reclama y grita y reclama y a regañadientes que por qué los papás no vuelven. ¿Cómo van a volver si el médico les dijo que no volvieran? Y aparte ¿te das de cuenta? eso, Entonces, la doctora, ¿te acuerdas que sí, la doctora o sea, misma llegaban las niñitas y ella ni siquiera tenía la decencia de lavarse las manos para poder hacer los revisarle exámenes médicos? para poder revisar a las hubo niñitas. muchas irregularidades, muchas. Y ella misma fue la que nos entregó los exámenes y en pleno pasillo nos dijo que los exámenes venían súper alterados, así que hay que repetirlos había todos. que repetirlos todos. O sea, están todos contaminados, vienen todos súper alterados, así que vayan. Al aire, a vista y paciencia de toda la gente que podía estar pasando por ahí y estar escuchando. Cuando yo encuentro que esos exámenes se los tenían que entregar en forma personal en un sobre como nos entregó los exámenes de pelo. María, también uno de los de los lineamientos que se fijó en este plan de sustentabilidad dice información periódica a padres de carácter personalizado. ¿Esa información ha estado respecto de las autoridades tanto de salud, de cómo se ha ido dando, ¿verdad?, el seguimiento de los niños? No, porque en realidad cuando
toca hacer examen, te llaman. Pero en otro minuto no te llaman para informarte si le toca hacer examen de nuevo a tu hijo o si necesita otra evaluación, porque a ellos lo único que les interesa es sacarle sangre a tu hijo. Nada más que eso. Tú lo tienes que llevar, colocarle el brazo y fin, te fuiste porque el examen salió bajo, así que no hay que hacerle nada más. Bueno, y ahí tenemos además otro problema, que es severo. O sea, por ejemplo, en este rato, la resolución que genera el policlínico establece incluso personalizadamente, o sea, un listado de los niños que puedan ser atendidos en el policlínico con nombre y apellido, que son los niños de la matrícula 2014 del Jardín Semillita. O sea, entonces, ¿eso qué no significa en la práctica? No significa, por ejemplo, que los 2 hijos que tiene María, que mi hija, que también está contaminada, y que un montón de otros niños que son parte del examen de pelo, que eran hijos, hermanos porque porque la municipalidad nos atendió como grupo familiar. Entonces, o un montón de otros niños, o los hijos de las funcionarias del jardín, que tuvieron su embarazo ahí en el jardín, y que hoy tenemos niños de ese grupo que están con los exámenes por sobre la norma, o sea, con 11 y algo, todos esos niños se quedan sin atención. Y cuando tú vas al servicio de salud, porque fuimos, y lo primero que hicimos fue decirle, necesitamos y exigimos que le hagan los exámenes de sangre a estos niños, nos respondieron, se los hacemos cuando nos digan y nos entreguen cuáles fueron los protocolos de la toma de los exámenes de pelo. Y mientras no me digan cuál es el protocolo, y mientras la PUC no me envíe un informe entero de cuál es el protocolo, entonces yo no lo voy a hacer mientras tanto ningún examen de sangre a los niños. ¿Y qué le digo yo a esa mamá? Que me llama a mí porque yo soy la cara visible y me dice, ¿qué hago yo? Me siento desesperada, mi hija de 2 años está con los niveles por el lado de los quesos, ¿y qué hago? ¿Y qué le respondo yo? Ay, ¿sabe qué? Lo que pasa es que el servicio de salud no va a hacer nada hasta que no le entreguen el protocolo. ¿Y qué pasó con el juramento Hipócrates de esos médicos, digo yo? Es decir, ahí cuando uno se cuestiona, doctor, si hacen juramento Hipócrates o juramento hipócrita. De verdad, suena raro, pero uno lo piensa. A seguir haciendo esta especie de checklist que lo he denominado yo respecto a algunos compromisos que se habían hecho. Estábamos en el área de salud y vamos a sumar también a Ricardo Díaz y Víctor Silva, que nos han acompañado esta noche desde un costado del puerto de la ciudad para seguir revisando. Por ejemplo, en medio ambiente se indicó por parte del gobierno que iba a estar este programa de aspirado e hidrolavado de calles. Bien lo recuerdan ustedes también, tampoco se ha cumplido, ¿no? Claro, se prometieron 24 manzanas alrededor del puerto y esa situación no se ha cumplido. Incluso en el veredicto del Tribunal Ambiental, cuando sanciona a ATI se le obliga a limpiar las manzanas que están alrededor del puerto. Y esa situación tampoco se está cumpliendo. Ahora también... ¿Sí? También, Ricardo, se comprometió estaciones de monitoreo de material sedimentable. Eso tampoco ha sido efectivo a la fecha. Eso se construyó. Entiendo que ATI tiene estaciones de monitoreo y lo que falta es un sistema de interpretación de los datos que sea inmediato. El tema es que si ATI plantea las estaciones de monitoreo y ATI misma las controla, en realidad no nos da ninguna seguridad ni certeza. Se requiere ahí un control más ciudadano respecto de todas esas estaciones. Respecto del transporte, cambio de rutas, aumento de las fiscalizaciones a camiones justamente. ¿Cuánto de eso ustedes han también monitoreado? Lo mismo que nosotros tenemos la sensación de que ha ido de más, ¿cierto? Que fue a lo mejor más visible en algún momento esa fiscalización por parte de las autoridades a casi nula o inexistente a la fecha, ¿no? Claro, en un momento se planteó con mucha fuerza esto y en la actualidad nos queda la sensación de que efectivamente no se está cumpliendo. Ahora sí hay mucho camión que está pasando por fuera de Antofagasta, que ya no entra a Antofagasta y está acá. Pero ahí yo creo que la alcaldesa nos puede ayudar más porque ella también puede fiscalizar a través de inspectores municipales esta situación. Alcaldesa. Sí, por supuesto que nosotros seguimos en ese rol. Ahora es completamente... distinto del rol fiscalizador que nosotros tenemos. Nosotros, dentro de las competencias, los conocimientos que tienen otros funcionarios municipales, aplicamos una ordenanza municipal de que todos los camiones vayan con el famoso encarpado y más allá no podemos hacer. O sea, nosotros no tenemos la capacidad, el tecnicismo de determinar si es una sustancia que contamina o no le contamina. Ahora nosotros lo único que vemos es el encarpado y por supuesto que nosotros lo estamos haciendo, fue un compromiso que nosotros hicimos. Pero va más allá de eso, es un compromiso de parte del gobierno en hacer las limpiezas, en que realmente esta fiscalización es exhaustiva, en que la empresa esté cumpliendo los requisitos que dijo en la declaración de impacto ambiental, y eso es importante, porque si la empresa está cumpliendo, no hay nada que reclamar en materia medioambiental, pero aquí parece está lo contrario, o sea, al parecer la empresa no está siendo rigurosa en lo que dejó establecido en esa declaración.
Ahora, algunas de las iniciativas de ley que la propia parlamentaria Paulina Núñez ha puesto de manifiesto es justamente ingresar iniciativas que terminen con el paso de camiones encarpados, que además el concentrado de cobre sea declarado como una sustancia peligrosa, que eso tampoco lo tenemos dentro de nuestra normativa, y obligar, y aquí hay un punto importante también, a las empresas contaminantes a efectivamente tener una compensación para aquellas víctimas de esa contaminación, que era un poco la explicación o el ejemplo que nos daba el doctor Aliro Volados en Arica. Estas tres iniciativas, y quiero preguntárselo aquí a ambos, están como iniciativas legales. ¿Cuánto de eso solucionan los problemas, creen ustedes, o al menos esos tres aspectos, la contaminación que por más de 1 año y medio ha estado en la agenda noticiosa? Yo creo que es un avance, pero aquí se requieren reglamentaciones nuevas al sistema de ley ambiental en general, a cómo se plantean los proyectos, cuál es el nivel de participación ciudadana, cómo se establecen mayores controles, y también un tema de mayor participación regionalista en la toma de decisiones. O sea, tú tienes que Empresa Portuaria de Antofagasta toma decisiones que afectan a la ciudad y en cuyo consejo directivo no hay representantes de la ciudad. Quizás habría que pensar cómo puede participarse en esas instancias. Entonces hay que plantear nuevos aspectos legales que le dan más seguridad a Antofagasta respecto de su acción. ¿Víctor? No sé, Víctor, si tú ves. Sí, nosotros siempre hemos pedido medidas y soluciones dentro de lo posible, pero no sacamos nada, por ejemplo, con pedir que no transiten los camiones en Antofagasta si toda la ciudad sabe que los vehículos pasan a diestra y siniestra por las carreteras de nuestra ciudad, dentro de nuestra ciudad, pasan con las exigencias mínimas. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos fiscalización de transporte si esta no existe? Los camiones pasan, nadie les pide la autorización respectiva, hacen y deshacen. Cuando nosotros hablamos de terminar con los problemas de contaminación, hablamos de medidas serias. En Estados Unidos, el mismo problema de contaminación por plomo, una sola persona demoró 20 años en resolverlo, con una diferencia, es que las autoridades trabajaron en conjunto. El gobierno de los Estados Unidos creyó en este proyecto y en definitiva se pudo combatir. Acá en Antofagasta parece que el cascabel está suelto y que nadie lo toma y que en definitiva seguimos, como decía anteriormente, repitiendo el mismo padrón que en el año 98, que tenemos niños contaminados. Gisela en algún momento, a través de otro medio de comunicación, comentaba que el día anterior a la limpieza en el Jardín Semillita los niños estaban jugando en el patio. Cuando se iniciaron los trabajos de limpieza, quienes los efectuaban estaban cubiertos de pies a cabeza, con overoles, con mascarillas, con respiradores, y los niños tuvieron esa condición durante ¿cuánto tiempo? Entonces, si ese acto de diferenciación no nos hace pensar y no nos contribuye en que tenemos que terminar con los problemas de contaminación, no vamos a llegar a ninguna parte y en definitiva vamos a seguir cuánto tiempo más nosotros haciendo nuestra pega, pero pidiéndole también al Estado en su conjunto que también la resuelva. Espero que de hecho el nombramiento de un nuevo secretario regional ministerial de Medio Ambiente sea positivo, porque la autoridad que salió fue un ente ausente de los problemas de contaminación y es que esperamos que en esta oportunidad nosotros no tengamos que salir a las calles o solicitar nuevamente lo que está constituido en derecho, que es la exigencia a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Víctor, muchas gracias también a Ricardo Díaz por habernos acompañado. Sabemos que muchas veces han estado sentados también desde este lado, pero queríamos tener la importancia también de los apoderados y la familia del Jardín Semillita, aprovechando el Colegio Médico también, así que les agradezco mucho que nos hayan acompañado durante todo el programa con sus intervenciones, los emplazamientos al compromiso y a la unidad que ustedes han planteado de parte de las autoridades con antecedentes suficientes, procesos judiciales incluso en marcha, en pro, ¿cierto?, de una ciudad que nos garantice a todos vivir en un ambiente libre de contaminación. Muchas gracias y buenas noches a ambos. Muchas gracias a ti, Carola. Buenas noches. Bien, parte de las intervenciones, conocidos también los planteamientos que ellos han hecho, y quisiera también dejar breves minutos para poder revisar los últimos Twitter y dar la palabra a cada uno de ustedes para finalizar ya, porque nos queda bien poquito tiempo de este encuentro regional. Nos dicen, queremos medidas estrictas para nuestra ciudad, Pao Antileo. Ahora usted sabe más que la Clínica Mayo, ya, pues pónganse serios respecto de los resultados que algunos cuestionaban, nos dice Edwin Calle. Matías Roja nos dice, ¿por qué niños contaminados con plomo si el puerto trae el plomo ensacado y en contenedores herméticos?
Bueno, el plomo sigue estando presente. Las madres dicen que no las cuestionen, pero si ves a tu hijo tomando cloro y sabes que se envenenan, ¿lo dejas seguir así? Un poco, bueno, las mamás también han ido explicando por qué. Gloria Ángel nos dice que es preocupante que todos los compromisos adquiridos por el GORE Antofagasta en materia de contaminación, nada se haya cumplido. ATI aún no cumple con el lavado de las calles aledañas al puerto. Examen de plomo y pelo, examen de plomo en pelo y sangre no son posibles de comparar. Solo promesas incumplidas, escucho falta de compromiso y fiscalización de nuestras autoridades, pero también de la comunidad. La alcaldesa fue seremi de salud y no hizo nada en su oportunidad. El galpón es de su tiempo. Alcaldesa junto a Colegio Médico y Madres afectadas en encuentro regional hablando de contaminación, mal la ausencia del gobierno. Si está todo contaminado, pero las zonas aledañas al puerto lo están aún más, sacar a esos niños de ahí debiera ser una prioridad. Cuando se tomarán exámenes a las personas que trabajamos en el mall, nos preguntan, estamos a un costado del foco de contaminación. Más claro que el agua, dice, el gobierno de Chile tiene bajo la alfombra la contaminación en Antofagasta. Exigir a la presidenta que intervenga por el medio ambiente en Antofagasta también nos piden, y dice, ojo que quien invita a ATI a ser parte del directorio de CMDS fue la exalcaldesa Marcela Hernando. Bueno, hay varias cosas ahí. Una observación solamente, el concentrado que viene sacado es el concentrado que viene de Bolivia, ¿no? Sí. El que viene de afuera, en todos los otros concentrados que tienen también plomo, no vienen sacados. Claro. El concentrado tiene una serie de minerales, claro, a veces la gente se confunde, claro. No es solo un tipo de metal. No viene cobre, no hay. Ahí viene arsénico, plomo, zinc, toda la línea periódica de los elementos, porque es concentrado. Y los concentrados que está incluso exportando Chile, también fueron rechazados recientemente en Zambia, ¿no? Sí. Se lo devolvieron, un cargamento completo por el alto contenido arsénico que lleva. Alcaldesa. Bueno, a ver, comentarle de que insistir en la esperanza y en el optimismo que tengo como alcaldesa de esta comisión investigadora. Espero que pronto tengamos respuesta favorable y que busca las medidas que nosotros andamos pidiendo junto a los apoderados de la familia Jardín Semillita, que tiene relación con el tema de buscar la fuente de contaminación, que se realice una vigilancia de todos los niños de nuestra ciudad hasta 15 años de edad, lo que se propone, y algo también importante que hace ya en Estados Unidos, en New Jersey, de que a los niños a partir del primer año de vida hasta los 6 años de edad, anualmente se le hacen análisis de sangre para controlar el plomo de manera obligatoria. Así como existen en Chile otras medidas que le propone el Ministerio, también podría ser una alternativa. Ahora, yo también estoy muy esperanzada en un tribunal que sea transversal, y en este caso una propuesta que hubo del gobierno pasado de tener un tribunal ambiental en el año 2012, todavía es una deuda pendiente que podría ser un punto a favor del actual gobierno de tener este tribunal medioambiental, porque en definitiva es un tribunal de lo que busca es sancionar a las empresas o a las instituciones que están cometiendo todavía no logra constituirse, en definitiva, ha demorado bastante lo que muchos están esperando. Y eso va a ser algo fundamental, Carolina, porque nos va a permitir sancionar aquí y que no tenga que ser en Santiago y estar viajando en Santiago y todo lo demás, que sea una decisión aquí en la región de Antofagasta. Y lo último, alcaldesa, para no dejarlo pasar, lo que decían justamente los dos en el contacto, respecto de ATI que se pueda impugnar en el directorio de la CMDS, ¿es posible hacer una cosa así? Vamos a averiguar si se puede hacer eso de acuerdo al estatuto y bueno, se buscarán las alternativas que se pueda. Pero porque administrativamente se entiende, pero políticamente o éticamente o moralmente, si usted quiere, no se entendería. La inversión, el tiempo de lo que las autoridades tenemos que hacer, tiene que ir en otra línea. La idea es evaluar cuáles son las fuentes de contaminación e ir a sancionar a esa empresa. Pero yo creo que empezar a disparar por todos lados, de verdad que vamos a desviar el fondo del tema. Yo creo que lo preocupante para todos nosotros es saber cuáles son las fuentes de contaminación, sacarlas de ahí y sancionarlas. Gisela, nos queda poquito tiempo, así que les pido más a lo mejor unos minutos o la reflexión que quieran hacer para poder ya despedir este encuentro. Bueno, para nosotros la reflexión es siempre la misma, lo decíamos recién cuando estábamos en comerciales, o sea, qué ganas de que efectivamente se les hagan más exámenes a más niños para que finalmente de una vez por todas nuestros hijos dejen de estar en el medio y dejen de ser este símbolo donde todo el mundo siente que tiene el derecho de poder decirnos cómo llevar adelante a nuestros hijos, donde una señora viene y me dice, o sea, si tú ves que tu hijo está tomando cloro, diga, señora, discúlpeme, voy a ser bien pesada, discúlpeme, señora, pero no sea ridícula. Así tal cual se lo digo, o sea, una cosa es que nosotros tengamos los exámenes y tenemos la certeza, y otra cosa muy distinta es lo que pasa con la mayoría de la gente que en Antofagasta que prefiere no ver. Es súper fácil no ver, es el lado fácil.
Cada vez que usted le da agua a su hijo, cuando usted cocina, le mete arsénico a su hijo. Le guste o no le guste. Aunque incluso tome agua de bidón, le sigue metiendo arsénico solamente por vivir aquí en Antofagasta. Si usted vive al lado de la línea del tren, tenga claro, lo está contaminando solamente por estar ahí, por respirar. ¿Qué quiere usted que haga yo, señora, para evitarle la contaminación a mi hijo? Dejo de darle sed, que se muera de sed, y por favor lo trapo que no respire más. Lo mato por asfixia. Así de simple. María. Y que no le podemos dar ni verduras porque todas las verduras son regadas con el mismo agua de acá. Así que la gente que se informe un poquito más antes de criticar y que trate de que se informe más antes de criticarnos porque tratamos de hacer lo mejor posible. Y si nos equivocamos en algo, que nos aporten cosas buenas y que no nos critiquen tanto. Eso. Bueno, muchas gracias María, también a Gisela, alcaldesa, doctor Aliro, gracias por acompañarnos esta noche en esta discusión, también a ambos, a Víctor y a Ricardo Díaz, que estuvieron en el móvil ahí en el sector cercano al puerto, donde también se ha transformado, ¿cierto?, en uno de los íconos de manera lamentable también de esta contaminación en Antofagasta. Gracias a ustedes por sus comentarios en redes sociales, buenas noches, nos reencontramos el próximo lunes con otro tema aquí en Encuentro Regional. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Trabajando por el éxito mutuo, presentó Encuentro Regional. El caballero de la salsa y ganador de 5 premios Grammy, Gilberto Santa Rosa, vuelve a Chile con todos sus grandes éxitos y nuevas canciones en 2 imperdibles conciertos. Viernes 6 de noviembre, Sitio Cero, Antofagasta. Sábado 7 de noviembre, Óvalo de San Monticello. Gilberto Santa Rosa en Chile. Venta de entradas por sistema Ticketek, Cinehoids y tiendas Falabella. Invita San Monticello. Produce Chocolate Stein. El Arrayán se prende. Nuevo ambiente, sin reservas. Las mejores carnes a las brasas. Fogón La Tasca.